Muy amados hermanos, amigos, les saludamos con gran afecto en el amor de Cristo el Señor. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Estamos trabajando allí un poquito. Mateo, capítulo 5, el Señor Jesús está tratando con sus discípulos. Leamos, vamos leyendo algunos versículos y vamos trabajando con ellos. ¿Le parece? Repasemos los versículos 1, 2, 3. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que hemos dicho en una ocasión anterior que los pobres en espíritu no son aquellos que necesariamente visten en forma andrajosa y andan por la calle arrastrando un saco. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que necesitan más del Señor. Si uno lo aplica a la palabra del Señor Jesucristo va a decir en Juan 6, 63, San Juan, capítulo 6, verso 63, Jesucristo dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y agrega, las palabras que yo les he dado son espíritu y vida. Entonces, cuando el mismo Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo que son bienaventurados aquellos que entienden que el Evangelio de Dios, que la vida como parte de la casa de Dios no tiene que ver con las satisfacciones de la carne, con los placeres que podríamos darnos, no tiene que ver con que la carne no sea el centro de nuestra vida, sino que más bien es entender que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Entonces hay hombres y mujeres que reconocen que no importa lo que sepan del Evangelio, no importa lo que conozcan de la Escritura, no importa el trabajo que hagan, no importa si ya son obreros de Dios, pero cada día entienden, reconocen que necesitan más del Señor, necesitan más del Espíritu de Dios en su vida. Y eso se consigue de una sola manera. Las palabras que yo les he dado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que todos los días se levanta una media hora antes, a lo menos, porque tiene que ponerse de rodillas frente al Señor y pedir que venga a él su Espíritu Santo. Es aquel que en la noche o al mediodía o en la tarde, si tiene ocasión, aparta tiempos para estar en la presencia del Señor en oración, pero también con las Escrituras abiertas, de manera de decirle al Señor que necesita comer de su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Entonces, si come de la palabra una y otra vez, entonces lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios va a estar llenando su vida. Mire lo que dice el salmista en el Salmo número 1, por ejemplo. Salmo número 1. Comienza diciendo, bienaventurado. El Señor Jesucristo partió el proceso de enseñanza de los discípulos con las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Salmo número 1 va a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando de un varón que, habiendo tenido una vida así antes, ha cambiado y ha pasado de muerte a vida. Está hablando de aquel de quien habla el apóstol Pablo cuando dice, de modo que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bienaventurado, dice aquel varón que tiene ese cambio de vida. Bienaventurado ese varón que vive esta experiencia hermosa
de cambiar su lamento en baile. Bienaventurado. Entonces en el versículo 2 dice, puesto que no anduvo en consejo ya no anda en consejo de malo, ya no está en camino de pecadores, ya no se sienta en silla de escarnecedores, dice en el versículo 2, sino que por esto es la bienaventuranza, por esto, sino que en la ley del Señor, o sea, en su palabra, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. O sea, estar en la palabra del Señor es una cuestión continua entonces. Es una cuestión permanente. Mientras desarrolla su trabajo, puede su alma estar en la presencia del Señor, buscando más de Dios, deseando más de Dios, esperando que la palabra del Señor le bendiga, le santifique, le alimente, le cubra y le saque adelante. ¿Qué pasa con alguien que vive así, pegado a la palabra del Señor? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Cuidado, no está hablando de un evangelio de la prosperidad. Está hablando de que todo lo que hace en relación con la palabra del Señor, todo lo que hace en función de ser enriquecido, porque el Señor dijo, son bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, todo aquello en que se va alimentando, en que se va enriqueciendo en el espíritu, dice que todo lo que haga en ese contexto será prosperado, logrará su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de los pobres en espíritu? El Señor dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Luego en el verso 4 va a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Pero no son los que lloran, amigos y hermanos, porque perdieron un negocio, no son los que lloran porque le chocaron el auto, no son los que lloran porque lo despidieron del trabajo y tienen mucha rabia contra aquellos que lo dejaron sin ese trabajo. No es los que lloran porque demandan cosas temporales y materiales. La Escritura va a decir, hay a lo menos un par de ejemplos muy hermosos. En tiempos de David hay un tiempo terrible para David, en que su hijo Absalón, un hijo suyo, un hijo del rey David, le persiguió por largos tiempos para asesinarle. Absalón quería matar a su padre, para él ascender al reino. Y la Escritura señala que el rey David, con una parte importante del pueblo, se subieron a la montaña para huir de Absalón que buscaba matarle. Y la Escritura dice que cuando subieron al monte de los olivos, David iba llorando. Y cuando el pueblo vio a su rey llorando a causa de la experiencia que estaba viviendo, dice que el pueblo lloraba con él. Está hablando de los sufrimientos que provoca el mantener una línea de vida delante del Señor. Está hablando de ese dolor que provoca negarse para el mundo a fin de vivir para el Señor. Está hablando de aquellos que desprecian a un hombre o a una mujer por ser testigo de la obra de Cristo en su vida. Está hablando de aquel hombre que a los 33 años y medio subió a la montaña para orar al Padre y decirle, Padre mío, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la Escritura dice
que el sudor que corría de su rostro en ese momento era como grandes gotas de sangre. De ese lloro estamos hablando. De ese dolor estamos hablando. Estamos hablando de lo que dice la Escritura a modo de modelo en Hebreos, en el capítulo 5. Dice que nuestro Señor y Maestro, Hebreos, en el capítulo 5, dice en el verso 8, y aunque era hijo, no hay duda que él era el hijo, por lo que padeció, de esto estamos hablando. Bienaventurados los que lloran. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y uno dice, gloria a Dios, fue victorioso, le fue bien. Sí, pero por favor, antes de cantar victoria, lea conmigo el verso 7. Porque va a decir, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo, atienda por favor, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y, ahí está, ¿ve? Con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo dijo, son bienaventurados los que lloran, pero no los que lloran de impotencia, de ira, porque no pueden desquitarse de otros. No, son bienaventurados los que lloran por mantener su fidelidad y su compromiso a Dios como hijos de Dios, sintiéndose despreciados del mundo, de la familia a veces, abandonado por los amigos, porque alguien le dijo que estaba loco, que cómo se le ocurre hablar de Cristo y del Evangelio, cuando eso es para los ignorantes, para los pobres, para los desposeídos, para los que nada tienen. Bendito es el Señor que dentro de aquellos por su misericordia nos ha escogido. Alabado sea el Señor. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y es muy interesante porque la Escritura va a señalar en el libro de Apocalipsis, va a decir que cuando estemos en la gran casa de Dios, cuando estemos en la presencia misma de Dios, dice que no habrá, en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21, verso 3, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él, Dios mismo, morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por favor, mire el versículo 4, aquí en Apocalipsis 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigos, hermanos, hay una bienaventuranza cuando uno, por amar al Señor, por estar en el Señor, por vivir en el Señor, cuando uno por mantener una vida al agrado de Dios, tiene que renunciar a tantas cosas. Y entre esas tantas cosas, muchas veces está la familia. Muchas veces está la parentela. No hay duda que hay dolor, se afecta el alma y uno termina también derramando lágrimas. Muchas veces, por la predicación del Evangelio, se levantan algunos testimonios, falsos testimonios, pero hay que soportar. Hay que aprender a soportar, hay que aprender a la manera de Cristo a afirmar el rostro, poner el rostro como pedernal e ir adelante. Porque la victoria no es para los cobardes, la victoria no es para los que huyen, la victoria no es
para los que tratan de salvar su vida. Jesucristo dijo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, del Evangelio, la ganará para vida eterna. Bendito es el Señor. Comparta por favor todavía conmigo el versículo número 5 de Mateo capítulo 5. Estamos en el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Acompáñeme, por favor, en un texto paralelo al Salmo número 37. Salmo número 37. El Salmo 37 comienza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué hace un hijo de Dios? Confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová. No es un deleite en pasarlo bien en los festejos de la carne. No es un deleite porque me fue bien, tengo éxito, tengo muchos títulos y todos me saludan y me reconocen. No es un deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en la victoria de Cristo, deleítate en aquel que gobierna nuestras vidas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 9, por favor. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos, los que tienen quietud, los que no andan peleando, los que no tratan de lograr éxitos temporales subiéndose por encima de otros. Bienaventurados los que tienen quietud y paz bajo el gobierno de Cristo, porque ellos recibirán la tierra, recibirán la herencia como heredad de Dios para sus hijos. Deseo fervientemente que Dios el Señor le bendiga y el Señor disponga su corazón para recibir su palabra cada día y ser de esa manera alimentado. Que el Señor le cubra y le bendiga en todo. Amén.